Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Gracias a Dios, es un gusto verles y saludarles en este domingo. Vamos a iniciar en esta mañana una serie de enseñanzas en la que vamos a tratar un tema vital, hermanos, para la vida de un creyente. De hecho, es el tema de vida de un hijo de Dios, y me estoy refiriendo al tema de la gracia. La gracia. Y bueno, pues vamos a comenzar explicando con la guía del Espíritu Santo qué es la gracia. La idea que tenemos con esta serie es que más que simplemente seamos receptores de información, esta información que vamos a recibir a través de las enseñanzas realmente nos ayude a transformar nuestras vidas, que nuestra vida sea un reflejo claro, nítido de la gracia transformadora en nuestra vida. La gracia de Dios, hermanos, es un mecanismo mediante el que el Señor nos proporciona todo lo que necesitamos precisamente para ser transformados. Es un mecanismo de entrega de recursos por vía del cual el Señor nos da todo lo que requerimos para que se geste esta transformación. Un ejemplo lo tenemos en el caso de un papá que le dice a su hijo de 18 o 20 años de edad: hijo, mira, aquí tienes dinero, las llaves del auto y una lista de compra. Ve al supermercado y por favor tráeme lo que está en la lista. En ese caso, el papá pues ha provisto al hijo de todo lo que necesita para que él pueda hacer la tarea. Ahora le toca al hijo ir al supermercado con el dinero, con el auto que el padre le prestó, y hacer la compra de la lista que le ha encomendado. ¿Quién realiza la tarea? La realiza el hijo, pero el hijo no hubiera podido llevar a efecto la tarea sin la provisión de recursos que el padre le entregó. ¿Me estoy explicando? El padre le encomienda una tarea, pero para que el hijo sea eficaz en el cumplimiento de la misma, requiere de la provisión de recursos para poderla llevar a efecto. El hijo no podría haber efectuado esta tarea sin la provisión del padre. Quiere decir entonces que la provisión del papá fue indispensable para que el hijo fuese eficaz en el cumplimiento de la asignación. ¿Me estoy explicando con este ejemplo? Bueno, el hijo tuvo una tarea que cumplir, pero fue totalmente dependiente de la provisión del padre. Esa es una fase de la gracia transformadora. Cuando Dios nos provee todos los recursos que son indispensables para que nuestra vida pueda gestarse la transformación hacia la vida de un hijo de Dios, la vida de un discípulo de Jesucristo. Dios nos provee de su Espíritu Santo, Dios nos provee de su palabra, Dios nos provee de la iglesia, Dios nos provee de ministerios, de maestros de la palabra, para que nosotros podamos desarrollar la tarea que hemos de realizar como hijos de Dios, para que seamos transformados a la imagen de lo que Dios quiere que nosotros seamos transformados. La imagen que nosotros tenemos que proyectar en una vida de transformación es la imagen de su Hijo Jesucristo, el carácter de Jesucristo. Entonces entendemos que hay cosas que tenemos que hacer, pero sería absolutamente imposible para nosotros efectuarlas si no contáramos con la provisión de Dios. Esa es una fase, es un aspecto de la gracia transformadora que recibimos de parte de Dios. La Biblia entonces nos muestra que Dios ha provisto todo lo que requerimos para que nuestra vida camine conforme al llamado de Dios como discípulos de Jesucristo. Hemos de caminar como hijos de Dios, hemos de caminar como discípulos del Maestro, hemos de emular y de reproducir su forma de vida. Pero esto sería imposible sin los recursos que Dios nos otorga a través de la gracia. Ahora, otra forma en la que la gracia nos transforma es produciendo el estímulo para hacer lo que nosotros tenemos que hacer. Es decir, no solamente los recursos, sino también el estímulo interno para poderlo llevar a efecto. Usando el mismo ejemplo, el papá le da al hijo el dinero, le da la llave del automóvil, le da la lista de la compra, pero el hijo le dice: papá, pero ahorita estoy viendo mi serie de Netflix. No podría ser después. Papá, es que ahorita estoy jugando mis videojuegos. No podría ser en otro momento.
Entonces el padre le dice: mira, hijo, en lo que tú vas a hacer la compra con mi dinero, con mi automóvil, y surtes la lista que te mandé comprar, yo voy preparando una botanita para que cuando regreses, entonces podamos ver juntos la serie de Netflix. Es más, si tú gustas, el fin de semana vemos una película, vamos al cine. Entonces esto comienza como que a estimular la vida del hijo. El hijo había recibido los recursos, había recibido los elementos para el cumplimiento de la tarea, pero no contaba con el estímulo, no contaba con el entusiasmo para poderla llevar a efecto. Todo es provisto por el Padre, pero el Padre también, aparte de los recursos, dice la Escritura, que hace nacer en nosotros el estímulo y el entusiasmo para poder poner en obediencia el mandato de crecer espiritualmente. Ese es el otro aspecto de la gracia transformadora de nuestro Dios. El primer aspecto tiene que ver con los recursos espirituales que necesitamos para poder crecer a la imagen de Jesucristo. Y el segundo aspecto tiene que ver con el estímulo que solamente Dios puede producir al interior de nuestra vida para que llevemos a efecto el uso de los recursos para nuestro crecimiento espiritual. Bueno, de la misma forma Dios, al proveer a Jesucristo en la cruz, y cuando nosotros podemos contemplar su amor por nosotros de forma correcta, una contemplación correcta de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, entonces Dios va a proveernos del estímulo que necesitamos para vivir la vida que Dios dice que debemos de vivir. La vida que debe de llevarnos a progresar continuamente, a reflejar el carácter de Jesús en nuestras vidas. Por eso dice 2 Corintios 5:14, dice de la siguiente forma: el amor de Cristo nos constriñe. Significa, el amor de Jesucristo nos impulsa, nos impele, nos propulsa. Cuando nosotros desarrollamos una correcta contemplación de la gracia, de la obra de Dios, del sacrificio de Cristo, de la provisión del Señor para la redención de nuestra vida, entonces comenzamos a ver inevitablemente el crecimiento interno del estímulo para poder crecer a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Filipenses 2:13 dice de la siguiente forma: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Cuál es la fuente del estímulo para vivir acordes a la voluntad de Dios? ¿Cuál es la fuente, el origen del estímulo para poder utilizar eficazmente los recursos que de gracia Dios nos da para crecer a su imagen, para reflejar su carácter? La fuente de nuestro estímulo, hermanos, es una correcta contemplación de quién es Jesús. Una correcta contemplación de su obra por nosotros en la cruz del Calvario, una correcta contemplación del sacrificio expiatorio representativo de Cristo a favor de nuestras vidas. Entonces, hermanos, es Dios, no nosotros. Nosotros no somos la fuente de nada. Dios es la fuente de todo lo creado. Es el único ser en el universo que es increado. Él no es causado por nada, pero es la causa de todo. Esa es la definición de Dios, el creador y la causa de todo lo existente. Bueno, entonces es Dios quien produce en nosotros ese deseo, esa convicción de predicar el Evangelio, de vivir el Evangelio, de demostrar el Evangelio. Pone el estímulo al interior de nuestras vidas. ¿Qué significa esto? Que cuando no hay estímulo suficiente para vivir la vida cristiana, es porque ha habido poca meditación, poca reflexión y poca contemplación de las misericordias de Dios a favor de nosotros. Recuerda que hay un principio que hemos estudiado y hemos intentado dilucidar a lo largo de los años. Nos transformamos ¿en qué? En lo que contemplamos. Por eso dice la palabra de Dios que cuando miramos a cara descubierta, como por un espejo, la gloria de Dios, nos transformamos por el poder del Espíritu Santo de gloria en gloria a la imagen de su Hijo Jesucristo. Es cuando nosotros contemplamos la obra de Dios. ¿Y dónde vamos a ejercer esa acción contemplativa?
Si yo te dijera, hermano, contemple el atardecer en esta tarde o contemple el amanecer el día de mañana, tú tendrías que salir a algún lugar descubierto, algún lugar natural o mínimo a la azotea de tu casa donde no hubiesen elementos que interrumpieran tu visión sobre el atardecer o sobre el amanecer para que pudieras ejercer la acción contemplativa. Si tú tienes un edificio de 10 pisos frente a tu azotea, no va a ser el mejor punto para que tú puedas contemplar. Nosotros tenemos, hermanos, que gradualmente irnos habituando a contemplar en dónde, en la Biblia, la obra de Dios, la gracia de Jesucristo, la misericordia del Padre. Cuando nosotros miramos a cara descubierta, como por un espejo, esa gloria de Dios en la Biblia, entonces somos transformados por su gracia a la misma imagen por el poder del Espíritu Santo de nuestro Señor Jesucristo. Recuerda, nos transformamos en lo que contemplamos. Por eso la encomienda de Dios, el exhorto del Señor, y lo hemos estudiado en las últimas semanas, es que un hijo de Dios tiene que poner su mira en las cosas de arriba. Levantemos la vista y no la objetivemos en las cosas de la tierra. Porque si nosotros tenemos nuestro enfoque en las cosas de la tierra, entonces, hermanos, terminaremos transformando nuestra vida en aquello que estamos contemplando. Vidas terrenas, vidas carnales, vidas caducas, vidas, lamentablemente, de la misma naturaleza miserable del mundo caído en el cual vivimos. Vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Por lo tanto, nuestra visión tiene que elevarse a la fuente de nuestra transformación, que es la gloria de Dios. Esa gloria de Dios nosotros la contemplamos en la Biblia, y cuando nosotros ejercemos esa contemplación sin interrupciones, esa contemplación directa por el Espíritu Santo de quien es Cristo y su obra redentora por nosotros, vamos transformándonos por su poder, por su gracia, en la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo. Cuando una persona no tiene el estímulo apropiado para la vida cristiana, cuando una persona no tiene el estímulo apropiado para una vida de integridad, una vida de santidad, una vida de obediencia, una vida de negación, es porque no ha ejercido una correcta contemplación de la obra de Dios. No ha observado, no ha reflexionado suficientemente en la obra de nuestro Dios. Nosotros, hermanos, deberíamos entonces encontrar en el Evangelio, en esa entrega de Jesucristo por nosotros, en lo que Dios ha hecho por nosotros, el suficiente estímulo para poder vivir una vida de obediencia, una vida de piedad. Esa es la gracia de Dios. La gracia nos otorga entonces, por una parte, los recursos necesarios para poder crecer a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Por el otro lado, genera en nosotros, mediante la contemplación de su obra en Jesucristo, genera el estímulo para poder vivir en obediencia y en el uso correcto de los recursos de Dios. Entonces, en esos dos aspectos es como la gracia de Dios nos va a transformar. ¿Estoy siendo claro con lo que explico, hermanos? Bueno, entonces vamos a ver por una parte los recursos que Dios provee para hacer la tarea que nos ha asignado, y por otra parte el estímulo que Él nos provee en su palabra para que tengamos el entusiasmo espiritual para realizar la tarea de ser un hijo de Dios. De esas dos formas, hermanos, la gracia nos transforma. Ahora, la realidad es que cualquier persona puede hacer cambios en su vida por diferentes motivos, sin que necesariamente la gracia de Dios se encuentre involucrada. Podemos generar cambios significativos en nuestras vidas con motivaciones diferentes a la gracia de Dios. Por ejemplo, una motivación para la transformación en la vida es el temor. El temor. Hay personas que hacen cambios significativos en su vida porque tienen miedo a las consecuencias posibles de continuar en un curso de acción equivocado. Entonces, la motivación, hermanos, es el temor a las consecuencias. Por ejemplo, cuando habituábamos nuestra vida al consumo de cosas nocivas, el tabaco, el alcohol, las drogas, la pornografía, etcétera,
Hay personas que, conscientes de las consecuencias inevitables del ejercicio de esos hábitos, en algún punto de su caminar hacen un alto y dicen: tengo que tomar una firme determinación, tengo que dejar el cigarro, tengo que dejar las drogas, tengo que dejar el alcohol, porque va a terminar destruyendo mi vida, va a terminar destruyendo mi familia, y por miedo a ver la destrucción en mi vida por estos hábitos, entonces tomo la decisión de hacer cambios significativos en mi vida. Ahora, si el temor a las consecuencias es una motivación, la realidad es que no es una mala motivación. Si no vamos a tener como motivación el amor de Dios, cuando menos tengamos como motivación el temor para dejar hábitos que son destructivos en nuestras vidas. La realidad es que muchos de nosotros hemos restringido nuestras almas por temor a las consecuencias de continuar en un curso de acción equivocado. Y eso es bueno, pero no es la mejor motivación, hermanos, para una genuina transformación. ¿Por qué? Porque el temor no es lo que debe de guiar la vida de un hijo de Dios. La vida de un hijo de Dios tiene que estar impelida, guiada, tiene que estar propulsada por el conocimiento de su palabra y la acción motivacional que por gracia del Espíritu Santo siembra en nuestro corazón, el estímulo que nos da la contemplación de Jesucristo, la contemplación de la obra de Dios a nuestro favor. El temor no tiene el poder de generar transformaciones permanentes en nuestra vida. La realidad es que el temor no tiene el poder de transformarnos, pero es una motivación. Y en esa motivación por temor no está involucrada la gracia de Dios. Otra motivación es el interés. El interés. Había personas en la época de Jesús que seguían a Jesucristo por interés. De hecho, todo el capítulo 6 del Evangelio de Juan es una confrontación que el Señor hace, una exhortación confrontativa de Jesucristo hacia esos discípulos que lo seguían hasta ese momento. En Juan 5 vemos, por ejemplo, la multiplicación de los panes y de los peces, donde miles de personas comen sin duda alguna el mejor pan y los mejores peces que se han consumido en la tierra, porque provenían literalmente de la gracia de Dios. Y en Juan 6 Cristo les dice: ustedes me siguen no por lo que yo les enseño, sino porque comieron y se saciaron. Es decir, Cristo lo que hace es desenmascarar el interés y las verdaderas motivaciones de esta gente, intenciones equivocadas. A Él lo seguían por interés. Entonces hay personas que hacen ajustes o cambios significativos en su vida por interés, y en esto no está involucrada la gracia de Dios, pero generan cambios. Gente que dice: yo sigo a Jesucristo por los beneficios que recibo materialmente hablando de parte del Señor. Y hermanos, esto es lo que en forma concreta se conoce como el evangelio de la prosperidad, que en términos escritos no es absolutamente ningún evangelio. Las iglesias que predican que venir a Cristo es la solución a todos sus problemas materiales, económicos y de salud, y que con una sola declaración pueden obtener todo lo que requieren en su vida, prosperidad, y si no la obtienen es porque no tienen fe suficiente. Y eso, hermanos, básicamente se llama interés. Hay gente que viene a las iglesias para ver qué beneficios puede recibir de parte de Dios. O la gente que ofrece ayunos y sacrificios para recibir lo que necesitan de parte de Dios. Yo voy a ayunar por la conversión de mi esposo, voy a ayunar por la transformación de mis hijos, voy a ayunar por una promoción laboral, como si el ayuno fuese una mecánica de torcerle el pulso a Dios, de forzar el pulso de Dios. Y evidentemente no es así, no es de esta forma. Es como si Dios se impresionara con lo que nosotros tenemos que ofrecerle. Señor, tú haces esto por mí y entonces yo estoy dispuesto a hacer esto por ti. Y hermanos, Dios no responde a nuestra aprobación. Proceder de esa forma, pensar de esa forma, hacer ajustes en nuestra vida de esa forma, es literalmente establecer el interés de por medio para la obtención de beneficios personales. Mucha gente, hermanos, se acerca a Jesús por los beneficios que esto puede representar, y tampoco ofrece una verdadera transformación. Otra motivación es la de la gente que se acerca a Dios pensando que la salvación es meritoria. Es decir, sigo a Jesús porque mi actuación y mi desempeño van a determinar mi salvación. Y eso no es otra cosa sino la salvación por las obras.
Y aunque pareciera increíble, esto sucede todavía entre hijos de Dios, quienes piensan que la salvación es una especie de logro humano. Y no es así. La salvación es un regalo divino, no es algo que obtengamos, es algo que recibimos, es un logro que fue adquirido por Cristo por un precio que Él pagó, un precio que nosotros no cubrimos. El precio fue pagado por Cristo en la cruz. Otra motivación es la apariencia, y en esto evidentemente tampoco se encuentra involucrada la gracia de Dios. La apariencia, es decir, la hipocresía. Personas que se comportan de cierta forma públicamente, pero en realidad no son de esa forma, porque su motivación es guardar las apariencias, porque de esta forma obtienen beneficios particulares para ellos. En realidad, hermanos, esto no genera una verdadera transformación. Y de hecho, ninguna de las motivaciones que he mencionado pueden generar una verdadera transformación, porque ninguna transformación es real. Todas tienen una segunda agenda, una agenda personal, una agenda particular, motivaciones egoístas. Por fuera somos una cosa y por dentro solemos tener intenciones completamente personales. Por eso comento que es manejar una segunda agenda, una agenda que públicamente aparentemente va encaminada a los propósitos de Dios, y nosotros generamos cambios motivados de forma equivocada porque nuestras intenciones internas realmente son diferentes. ¿A qué quiero llegar con esto, hermanos? A la conclusión de que la única transformación real de nuestra naturaleza, de nuestras motivaciones, de nuestro corazón, de nuestra forma de vida, es dada por la gracia de Dios. La única transformación real de nuestra vida puede ser generada por la gracia de Dios. ¿Queda claro esto, hermanos? Bueno, ¿cuáles son algunas equivocadas consideraciones o interpretaciones sobre la gracia de Dios? Este tema es introductorio, hermanos. Estamos sentando bases importantes para lo que el Señor nos va a enseñar a lo largo de este tiempo. Y como les comentaba, el tema no solamente es que seamos depositarios de información, que recibamos información, sino que esta información nos ayude a lo que la gracia puede alcanzar, la transformación de nuestra vida. Poder desarrollarnos como lo que hemos sido llamados a hacer, que es la imagen de Cristo en esta tierra. Si un grupo social de personas tiene que reflejar con nitidez el carácter de Jesús, su vida santa, su vida de piedad, es la iglesia. Nosotros hemos sido llamados a ser la imagen de Cristo en esta tierra. La palabra vicario, hermano, que comúnmente se atribuye con un tono religioso a un líder religioso del mundo, significa representante. Y ese personaje religioso, líder de la secta más grande y masiva de la historia, que es el catolicismo romano, se hace llamar a sí mismo como el vicario de Jesucristo, y vicario significa representante. La pregunta entonces sería, ¿qué es lo que a mí me convierte en un representante de alguien o de algo, de una persona o de una forma de pensamiento? ¿Qué me constituye en un representante? Un representante lo que hace es representar. Un representante lo que hace es ser el exégeta, el representante, la persona que extrovierte, la persona que explica, la persona que enseña quién es la persona a la que representa o cuál es el pensamiento que representa. En este sentido, ese líder religioso, por supuesto, y a todas luces, no es un representante del carácter de Jesús. ¿Quién es la única entidad orgánica sobre la tierra que tendría que representar el carácter de Jesús, las motivaciones de Jesús, el perfil de personalidad de Jesucristo? La iglesia. La iglesia. Por eso Romanos 8 dice que nosotros hemos sido predestinados en nuestra salvación para ser conformes a la imagen de Jesús. A eso somos llamados. La única razón de nuestra permanencia en la tierra después, hermano, de nuestra redención es
poder representar a Cristo de forma tan clara en su carácter que el evangelio predicado por nuestra boca entre eficazmente comprobado, claramente testificado por vidas transformadas al corazón de los inconversos. Estamos aquí para eso, para publicar y para demostrar las virtudes de Jesús. Entonces necesitamos entender qué es la gracia, porque sin la gracia de Dios nuestras vidas no son transformadas. ¿Me explico, hermanos? Bueno, ¿cuáles son algunas consideraciones o interpretaciones equivocadas al respecto de la gracia de Dios? Romanos 6:14. Fíjense cómo este texto, hermanos, a lo largo de la historia ha sufrido una equivocada interpretación. Dice así: porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros. ¿De quién está hablando aquí el apóstol Pablo? Está hablando de la iglesia cristiana, de los redimidos por gracia. Porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Si puedes subrayar la última parte del verso, no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, sería importante. Ahora, ¿en qué consisten estas equivocaciones en la interpretación de este verso bíblico específicamente? Bueno, cuando dice la Biblia que no estamos bajo la ley, hay corrientes del cristianismo que dicen que el cristiano no está bajo la norma de la ley moral de Dios, porque ya no estamos bajo la ley, hoy estamos bajo la gracia, como si la gracia estableciese un escalafón que estuviese superando la norma moral de la ley de Dios, y esto no es así. Ahora, es una realidad que ya no nos encontramos rigiendo nuestras vidas por la ley, pero ¿cuál es la ley? Es importante definirlo y lo hemos comentado. La ley en el Antiguo Testamento estaba constituida por las leyes ceremoniales, rituales, liturgias, abluciones, celebraciones de fiestas ceremoniales que Dios había designado específicamente para el pueblo de Israel, solamente para el pueblo de Israel. En ese sentido, hermanos, nosotros no tenemos que dar cumplimiento a ninguna ley ceremonial. Nosotros no estamos obligados a llevar a celebración ceremonial las fiestas solemnes del pueblo de Israel, como la fiesta de los tabernáculos, como la celebración de la Pascua, etcétera. No, hermanos, porque nosotros no somos regidos, de hecho ellos tampoco hoy en día. Hoy la gracia está superpuesta a la acción limitada de la ley. Recordemos, ¿qué era lo que la ley hacía para el pueblo de Dios? Hacer una exhibición de la extrema santidad de Dios y la extrema pecaminosidad del ser humano. El hombre encontraba en la ley un reflejo de la santidad de Dios, y en la santidad de Dios se reflejaba su propia pecaminosidad. Entonces la ley solamente hablaba de un Dios que era inaccesible para nuestra condición limitada humana, un Dios que se encontraba distante de nosotros porque Él es santo y nosotros somos pecadores, y la santidad de Dios hace imposible que Dios contacte con la pecaminosidad humana. Eso mostraba la ley, y por la debilidad de la carne la ley no tuvo el poder de transformarnos. La gracia sí. La gracia nos catapulta a la condición moral que Dios establece en la ley. En ese sentido no estamos bajo la ley. Nosotros no tenemos que llevar a efecto la ley ceremonial, ni tampoco la ley civil que Dios había designado para el pueblo de Israel, pero la ley moral contenida en los 10 mandamientos del libro del Éxodo, la ley moral de Dios continúa perfectamente vigente para nosotros. Perfectamente vigente. De hecho, el Sermón del Monte, de Mateo 5 a Mateo 7, el Señor Jesucristo lo utiliza para hacer una exposición detallada de cuál era el espíritu, la esencia, la enseñanza de la ley moral de Dios que los judíos no habían logrado entender, no habían interpretado de forma correcta. Y es ahí cuando el Señor Jesucristo dice: oísteis que fue dicho, no adulterarás. ¿Dónde dice esto? En la ley moral, en el libro del Éxodo, en los 10 mandamientos. No adulterarás. Pero de cierto yo te digo que basta con que mires a una mujer y la codicias en tu corazón, y entonces ya habrás adulterado con esa mujer, habrás cometido pecado de adulterio. ¿Qué es lo que el Señor está haciendo? ¿Está dando una nueva ley? No, lo que está haciendo es darle la interpretación que los judíos no habían logrado entender, que la motivación del corazón es lo que gesta la comisión del pecado en lo físico, pero todo nace de la condición interna.
Es ahí donde el Señor Jesucristo les dice: oísteis que fue dicho, no matarás. Pero de cierto les digo que basta con que sientas odio hacia un hermano y le digas inútil, torpe, fatuo, habrás cometido homicidio. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor Jesucristo? Mostrándonos que la acción pecaminosa tiene su origen en el interior y que el Señor no está preocupado por las meras acciones externas, sino por la condición de nuestro corazón. Entonces, esa perspectiva de que por cuanto ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, entonces la ley moral ya no tiene un efecto sobre nuestras vidas, es una interpretación equivocada de la gracia. La gracia no significa eso. Otra equivocada interpretación, hermanos, es creer que podemos contar con la indulgencia divina por nuestros pecados. Que el Señor, por causa de nuestra redención y por cuanto Él ya pagó por nuestro pecado en la cruz del Calvario, el Señor va a disminuir su estándar moral para darle una evaluación suave a la comisión de nuestros pecados. Y esto no es así. El Señor continúa pensando del pecado lo mismo que pensaba en el Antiguo Testamento, y lo mismo que habla a su pueblo, a Israel, bajo la ley sobre los efectos nocivos y destructivos del pecado, sigue hablando para nosotros en el Nuevo Testamento. Es decir, la gracia de ninguna forma nos otorga una forma de licencia para poder pecar con impunidad. No es así. Pero hay una corriente del cristianismo, hermano, un pensamiento liberal dentro del cristianismo que piensa que es así, porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Otra forma de interpretación equivocada es que Dios nos va a juzgar en una curva moral complaciente. ¿A qué me refiero con una curva? Es como cuando en la secundaria o en la prepa o en la universidad, los que fueron a la universidad, había algunas materias que eran muy complejas, generalmente materias asociadas con las ciencias, con matemáticas, con física. Y entonces resulta que en el examen el promedio más alto de todo el grupo fue de 6. ¿Qué hacía entonces el maestro para no hacer una reprobación masiva? Establecía una curva donde el 6, que era la calificación más alta, se establecía como el 100%. Y de ahí para abajo se iban distribuyendo calificaciones. De esta forma lo que hacía el maestro era suavizar el valor moral de su evaluación, el valor moral de su calificación final, para no reprobar a todo el grupo. Pero la realidad es que todos estaban mal. Y hay muchas personas dentro del cristianismo que piensan que por cuanto no llevan una vida tan moralmente reprochable, tan moralmente inaceptable, entonces Dios va a ser complaciente con ellos. Y no es así. Dios no establece una curva que disminuye el valor moral de su ley moral, o que disminuya la importancia espiritual del cumplimiento de su ley moral. Dios no hace esto, hermanos. No existe una curva de esta naturaleza. Y esto es lo que hace que mucha gente rechace la ley moral de Dios y que al día de hoy dentro de las iglesias cristianas la consideren como excesiva o como algo anticuado. No es que hablar de la ley moral es algo anticuado, porque ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Por lo tanto, la ley no es útil en la vida cristiana. No, yo no tengo por qué someterme a la ley, porque Dios va a evaluarme de otra forma. Dios va a ser indulgente con mis pecados, porque Dios es un Dios de gracia y porque Dios es un Dios de amor. Entonces lo que tenemos que manifestar es en la gracia, el amor y el favor de Dios. Y esta es una forma equivocada de ver la gracia de nuestro Señor. A esto teológicamente, hermanos, se le llama antinomianismo. Antinomianismo, es decir, negar que las normas morales tienen un rol activo en nuestras vidas cristianas. Negar que la ley moral todavía es importante. Negar que Dios es santo y que evalúa las cosas como siempre lo ha hecho. Como siempre. El antinomianismo, hermano, es negar eso. Es decir, que yo no debo de comportarme de cierta forma, que no necesito tener un testimonio íntegro, que yo no necesito eso para tener el favor de Dios en mi vida. Y eso, hermano, es equivocado. Ahora, en un sentido, efectivamente, la gracia no requiere de mi comportamiento, pero la gracia, si yo la he recibido de forma genuina, la gracia me transforma. La gracia cambia mi forma de pensar y termina generando un cambio
en mi manera de vivir. ¿Me estoy explicando, hermanos? ¿Cierto? No requerimos de la acción humana para poder acceder a la salvación, porque la salvación es por gracia. Pero si la gracia me ha transformado genuinamente, entonces mi vida tiene que ser diferente. Es la premisa de la que hemos hablado tantos años, hermanos. La persona transformada por la gracia salvífica es la persona que comienza a odiar el pecado que antes amaba y comienza a amar al Dios que antes odiaba. Eso solamente es producto de la gracia. Una transformación genuina de nuestra vida no puede estar generada por motivaciones que no sean, hermanos, la gracia de Dios. Si yo he sido receptor de la gracia de Dios en mi vida, entonces yo voy a exhibir una vida transformada por gracia. Por lo que una ausencia de cambio, una ausencia de transformación, es una posible indicación de que no tengo la gracia salvadora. Hemos caminado un periodo de tiempo definiéndonos o autodeterminándonos como cristianos, pero si hay una ausencia de transformación, hay una ausencia de cambio perceptible, evidente, distinguible, entonces es un indicio factible de la ausencia de la transformación que da la gracia en mi salvación. Entonces, el no estar bajo la ley no puede ser interpretado de esta forma, como licencia para pecar con impunidad, como si Dios fuera a hacer consideraciones y descendiera a su estándar moral y de santidad para evaluar de manera particular a conveniencia mis actos morales o mis desvíos espirituales. Hay una gran cantidad de hijos de Dios, de cristianos o personas que se definen como tales, que caminan en la vida de fe con este pensamiento, con esta filosofía. Y esta es una filosofía humana, no es una filosofía que tenga su origen en la palabra de Dios. Gente que es complaciente, iglesias que son complacientes con el pecado, iglesias que son complacientes con los desvíos, toleran cierta desviación de vida moral, porque piensan equivocadamente, humanísticamente, que Dios va a disminuir su estándar moral, que el Dios santo del universo, que llevó a la cruz del Calvario a su Hijo Jesucristo por el pecado del cual nosotros éramos culpables, con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, ya no es un Dios que considere la santidad en el mismo nivel de importancia que cuando llevó a Jesucristo a la cruz. No, hermano. Un atributo de nuestro Dios es que Él es inmutable. ¿Qué significa esto? Que en Él no hay cambio, en Él no hay mudanza, no hay sombra de variación. Él es el mismo hoy, ayer y por los siglos. O sea que Dios piensa del pecado lo mismo que ha pensado del pecado desde que el pecado existe. Dios piensa de la santidad lo mismo que desde la eternidad ha pensado de la santidad, siendo Él la fuente misma de la santidad. Dios no disminuye su estándar moral y espiritual por la gracia. No, Dios no desciende a nuestra condición humana por la gracia, sino que la gracia nos eleva al valor moral de la santidad de Dios. Eso es la gracia. La gloriosa oportunidad que Dios nos otorga en nuestra condición humana y limitada de progresar efectivamente en una vida dentro del estándar de la santidad de nuestro Dios. Entonces, fíjate el contexto para que quede bien definido. Siempre es importante, hermanos, estudiar el contexto. ¿Qué es el contexto bíblico? Es la serie de información escritural, versículos que se encuentran en el entorno del verso que estamos estudiando, ¿no? Hay quienes dicen que si nosotros sacamos el texto de su contexto, creamos un pretexto. Generalmente son herejías, ¿no? Siempre tenemos que estudiar la Biblia en su contexto. Y fíjate lo que dice Romanos 6, verso 1. Dice así, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice: ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en el pecado para que la gracia abunde? No, porque donde abunda el pecado, ¿qué sucede con la gracia? Sobreabunda. Entonces el antinomianismo dice, pues no hay problema para pecar, porque si hay pecado, finalmente la gracia sobreabunda y la gracia termina ocultando nuestro pecado. No significa eso. Dice Pablo, ¿qué diremos entonces?
¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? Dice, de ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? De ningún modo. Entonces, cuando el versículo 14 de Romanos 6 dice, ya no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia, no significa que la gracia me permita actuar impunemente o ignorando la ley moral de Dios. No significa eso. O sea, si Cristo murió por mis pecados, ¿cómo puedo quedarme viviendo en aquellas cosas por las que Cristo murió? Dice Pablo, no, la gracia sobreabunda, pero esto no significa que nosotros continuemos viviendo en pecado, de ninguna forma. ¿Por qué? Porque hemos muerto al pecado, entonces no podemos vivir en el pecado. Romanos 6:15 dice así, entonces ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Dice Pablo, de ningún modo. Entonces, hermanos, cuán importante es lo que Dios nos está hablando en esta mañana. La gracia no nos otorga licencia para pecar como muchos creen. No, es que si la gracia, y además aquí asociamos otro concepto que es bíblico, ¿verdad?, nos accede a una vida eterna que no puede ser desprovista de la vida del creyente, de la vida del nuevo converso a Jesucristo, pues entonces no hay ningún problema. No, ese es un equívoco y lo vamos a ver más adelante, hermano. La gracia genuina, la gracia que transforma, no puede llevar a tu pensamiento humano a esa conclusión, a esa consideración. De hecho, pensar de esa forma es una evidencia de que tú no has sido transformado por la gracia de Dios. La gracia implica que cuando es aplicada a una vida y a un corazón, siempre, hermanos, esa vida y ese corazón son transformados. La gracia de Dios recibida por medio de Jesucristo y bien entendida por nosotros, termina siendo como el combustible bíblico, la gasolina bíblica que necesitamos nosotros para transformarnos como hijos de Dios. La gracia recibida por medio de Jesucristo y la correcta comprensión de lo que representa esa gracia, entonces es la gasolina que requiere nuestro motor espiritual para poder ser transformados en nuestra vida cristiana. Digo por medio de Jesucristo, y justamente en esto, hermanos, consiste el Evangelio, en anunciarnos que tú y yo teníamos un gravísimo problema con Dios, un problema insalvable, una relación quebrada con Dios, imposible de remediar a través de nuestra condición humana, porque todo lo que nosotros hacíamos era completamente insuficiente. De hecho, Dios lo define en los profetas como trapos sucios, como trapos de inmundicia. Toda obra humana que tenía el propósito, la proposición de adquirir el beneplácito de Dios o la salvación por la obra humana, dice, no, son como trapos de inmundicia. Entonces tenía que venir una solución divina para resolver la relación quebrada que teníamos con Dios. Ninguna obra humana es suficientemente digna ante la santidad y la limpieza de Dios. En esa condición, hermanos, Dios condena a toda la humanidad y la condena justamente. Si Dios no condenara el pecado, Dios sería un Dios injusto. Y Dios, hermanos, es un Dios justo. Pero Dios también es un Dios de gracia. Dios también es un Dios de misericordia y de amor. Entonces, ¿cómo Dios podría extender su amor y misericordia al hombre sin renunciar a su justicia? Esa es la pregunta. Y en la resolución a la pregunta, en la contestación, se encuentra todo el concepto de la gracia. ¿Cómo Dios podría extender su amor y misericordia al ser humano sin renunciar a su justicia? Porque la justicia por una parte decía juzga, y el amor por otra parte decía perdona. Y en el medio de esos dos atributos se encontraba Dios, y es como si esos dos atributos de Dios estableciesen un diálogo entre ellos. La justicia dice juzga, sentencia, y el amor dice perdona. Entonces Dios, hermanos, en su perfecta sabiduría desarrolla el plan de redención en el que su justicia y su amor fueran plenamente vistos y plenamente manifiestos.
Y entonces es cuando Cristo dice: yo voy a entregar mi vida en rescate por los hombres pecadores. Yo voy a pagar su culpa y yo voy a llevar su pena. Y la culpa y la pena de la humanidad por su pecado, el justo juicio de Dios sobre la humanidad por su pecado, va a caer sobre de mí. Entonces es cuando le dice a la justicia: juzga, y al amor le dice: perdona. Y en la misma cruz, en el mismo monte, en el mismo día, en la misma hora, vemos la justicia y la gracia de Dios. ¿Resuelta por medio de quién? Por medio de Jesucristo. Eso fue, hermanos, lo que pasó en la cruz. La justicia de Dios satisfecha y el amor y la misericordia de Dios extendida. Y la sabiduría de Dios perfectamente exhibida, y a Cristo la gloria por los siglos de los siglos. El Señor por los siglos de los siglos. Ahora, esa buena noticia que nos anuncia el Evangelio, esa gracia inmerecida, se realiza sin nuestra participación. Nosotros no intervenimos con ideas ni con acciones. Todo esto se desarrolla en la cruz del Calvario sin participación humana alguna. Dios vino con la solución, y por eso es que la gracia de Dios puede ser extendida. Por eso es que la gracia de Dios recibida por medio de Jesucristo, cuando es bien entendida por nosotros, es la gasolina que requiere nuestro motor espiritual para que seamos transformados por su gracia. Y es ahí, hermano, cuando contemplamos la obra de Dios. Filipenses 2:5, por ejemplo, ¿no? Dice: haya pues en vosotros esta actitud o este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, Dios mismo, hermanos, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Esa es una evidencia de la naturaleza de Dios, la naturaleza divina de Jesucristo. Nadie despoja al Hijo, nadie podía despojarlo, porque Él es Dios. Él tiene que hacer una acción de despojo de sí mismo y se hace semejante a los seres humanos. Pisan sus pies santos y puros este pequeño pedazo, partículo de tierra corrompida en el universo. La única partícula corrupta por el pecado humano en el universo es la tierra. Los santos pies y puros pies de Dios, en la forma de su Hijo Jesucristo, en la persona de su Hijo Jesucristo, pisan la tierra para poder llevar a efecto una obra gloriosa de salvación para nosotros. Se humilla a sí mismo, se hace obediente hasta la muerte, y la peor de las muertes, la muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exalta hasta lo sumo. Le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hermanos, cuando nosotros meditamos en esto, reflexionamos en esto, nuestra meditación constante es en esta obra, esto nos cambia, nos transforma, nos estimula, pone en nosotros el deseo de la obediencia, el querer la obediencia, el estímulo a la obediencia a Dios. Por eso la gracia de Dios, hermanos, nos transforma, como decíamos al principio, proveyéndonos por una parte los recursos necesarios para nosotros efectuar la tarea. El Señor nos entrega su glorioso Espíritu Santo, que es Dios. El Señor nos entrega la palabra, el Señor nos ingresa, nos integra a la iglesia, el Señor nos da estudios de discipulado, el Señor nos da maestros bíblicos para que nosotros podamos crecer, nos da la oración, pero también por gracia genera el estímulo emocional para que yo haga uso de todos esos recursos. ¿Y cómo lo crea? ¿Cómo crea ese estímulo? Por medio del Evangelio. Y ahora yo quiero hacer esto, hermano, no por miedo, no por temor, no por interés, sino porque entiendo
lo que Jesucristo hizo por mí. La gracia transformándome genuinamente, auténticamente. ¿Estamos entendiendo, hermanos? ¿Estoy explicándome? Bueno, porque a eso hemos sido llamados, a mostrar la transformación de Jesucristo. No, acuérdate, hermano, no estamos aquí para entretenernos. Cierto, como hijos de Dios podemos tener tiempos colectivos de convivio, de esparcimiento, pero no estamos aquí para eso. Estamos aquí para glorificar el nombre de Dios, para rendirle tributo de gratitud y para aprender de Él, a fin de poder ser como Cristo es. No venimos a la iglesia a escuchar chistes ni anécdotas, aun cuando pueda haber algún comentario que genere cierta hilaridad, aun cuando pueda haber cierta anécdota instructiva, ilustrativa. Venimos a la iglesia a ser expuestos a esa gracia transformadora que se encuentra contenida en la palabra de Dios. Una iglesia que no es expuesta a la palabra, una iglesia que ha sustituido la palabra por filosofías, por teologías, por formas de pensamiento religioso humano, es una iglesia que termina pisando sobre arena movediza, termina flotando sobre la ingravidez de la nube del pensamiento de un ser humano, mas no en el fundamento firme de la doctrina. Cuán importante es venir a la iglesia a entender y aprender esto, para que realmente nuestras vidas sean transformadas por la gracia. Bien, vamos a ver a continuación, ¿cuánto llevo de enseñanza, hermanos? 51 minutos. ¿Me regalan 5 minutos? ¿Sí? ¿Quién me regala 5 minutos? 5, 10, 15, 20, 25, 30. ¿Sí? Chiste viejo, hermano, pero siempre entra, ¿verdad? Entonces tengo como hora y media disponible, otorgada por ustedes, hermanos. Bien. Quiero que veamos cómo es que la gracia tiene que llevarnos a manifestar hacia otros una forma de vestimenta, así lo define la palabra de Dios. La vestimenta de la gracia. Hay un dicho del mundo que dice que para ser también hay que parecer, ¿verdad? Yo puedo ser militar, tal vez de profesión, es más, puedo tener los más altos grados, general de división, pero si yo no voy uniformado, ¿cómo es que la gente va a enterarse que soy un general de división? Yo voy a ir a la zona militar de la ciudad diciendo soy el general fulanito de tal, pero si yo no porto mi uniforme y mis grados en el uniforme, ningún soldado raso tiene por qué obedecerme. Entonces, el ser produce de forma natural un parecer correcto. Somos al exterior, reflejamos, manifestamos al exterior lo que somos internamente. Todos hemos escuchado la expresión, esa ropa como que no te queda, ese atuendo como que no te va. Mira, mejor cámbiate porque no te ves muy bien. A ver, hermano, ¿alguna vez tu esposa te ha preguntado, ¿cómo me veo? ¿Sí? Muchas veces. ¿Cuántas veces le has respondido con honestidad? Por amor a tu integridad, yo creo que no muchas veces, ¿verdad? Generalmente dice el marido, ¿no? Iba a decir decimos, no, dicen los maridos, ¿no? No, te ves muy bien, te ves bien. ¿Seguro que me veo bien? Bueno, mira, y entonces asume actitud, alerta a tu esposa y tú dices, no, sí te ves bien. Te ves bien. Pero la realidad es que a veces no se ven bien. Y entonces alguien les tendrá que decir, mira, mejor cámbiate, ese color no te va, esa talla no es la tuya, mejor cámbiate de ropa, o mira, eso ya pasó de moda, no te ves bien luciendo eso. Bueno, en la vida cristiana hay una vestimenta que a nosotros nos queda. ¿Dónde encontramos esa analogía? En Colosenses 3:9. Vamos ahí, por favor. Voy a introducir esta parte del tema para continuarla la siguiente semana. Dice Colosenses 3:9. Dice, no mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos, y os habéis, como dice, vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Entonces, aquí está haciéndose una alusión a cosas que a nosotros ya no nos quedan, cosas que ya no se ven bien en nosotros, no nos visten bien, y aquí hace alusión a la mentira.
Y es un ejemplo. La mentira, hermanos, ya no nos queda. Esa es una vestimenta que pertenece al viejo hombre, a la moda anterior de nuestra vida. Pero fíjate lo que sí nos queda. Colosenses 3:12. Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestíos. ¿Te das cuenta? Viene la nueva vestimenta, los atuendos de la nueva forma de vestir de un hijo de Dios, revestidos de tierna compasión. Esa es la ropa espiritual que ahora nosotros debemos de vestir, debemos de ponernos: bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor. Otra vez el concepto. O sea que nos está hablando de atuendos, de prendas, de vestimenta que ahora necesitamos nosotros vestir. Vestíos de amor, que es el vínculo de la unidad. Y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Entonces creo que es claro, ¿no? Los atuendos de nuestro vestir hoy en día, hermanos, son diferentes. La vestimenta que portábamos antes de venir a Jesucristo es una vestimenta que nosotros ya no debemos de portar. Es una vestimenta que ya no va con nosotros. No lucimos bien con esa vestimenta. Somos llamados a un nuevo revestimiento. ¿Qué se supone que vistamos, hermanos? Que vistamos de otra forma y que luzcamos bien de esa forma. Hay ropa que literalmente está hecha a nuestra medida como hijos de Dios, pero hay ropa que ya no va con nosotros, se nos ve mal. Hay un antes, hermanos, y hay un después. Y así es en la moda, y esa es una alegoría evidentemente muy trivial en función del profundo concepto espiritual, pero creo que nos ayuda a dilucidar el sentido de la enseñanza. Hay modas que ya no están vigentes hoy en día. En el mundo de la moda, hermano, las modas, bueno, suelen ser cíclicas, pero llega una temporalidad donde lo que antes se usaba definitivamente ya no se usa. A ver, los que son de mi generación, de los 90s para acá, ¿de qué se ríen? Perdón. No, yo soy de los Billys, los villistas para acá, no, de los 70s para acá. Por lo tanto, a mí en mi adolescencia me tocó la década de los 80s. ¿Cuántos pertenecen a esa década? En su adolescencia. Nacieron en los 70s, pero comenzaron a cobrar cierta conciencia de la moda cuando ya eran adolescentes, ¿no? Porque antes tu mamá te vestía de short con zapato y la camiseta metida dentro del short, ¿verdad? Hasta que un día te viste al espejo y dijiste, no me veo bien. Y comenzaste a ver en los núcleos sociales, en la televisión, la forma de vestir de los adolescentes de tu generación. ¿Cómo nos vestíamos los adolescentes de los 80? ¿Se acuerdan? Los pantalones eran bombachos y se ajustaban al tobillo, y los tenis eran los tenis Reebok o Nike de piel color blanco, y entonces parecíamos tribilines, porque el pantalón bombacho ajustado en el tobillo con un tenis, en mi caso del 10, hermano, tremendo. Y aunque calzaras del 5, se te veía el zapato, ¿no? Las mujeres con esos suéteres grandotes, holgados, que les llegaban casi hasta la rodilla, ¿verdad? Y esos peinados con flecos que parecía que se ponían rollos de papel de baño, ¿verdad? Para hacerse la forma del fleco así gigantesco, y la melena alocada hacia atrás, ¿no? Esa era la década de los 80s. Hermano, cualquier persona que se presentara a la iglesia vestido de esa forma, por muy espiritual que sea la iglesia diría, ya inventaron la máquina del tiempo, se nos infiltró de los 80s, eso no se ve bien, eso no luce bien, eso ya pasó de moda. Hay formas de vestimenta que por la edad también ya no van con nosotros. Hay formas de vestir que son juveniles,
y hay cierta moda juvenil a la que un hombre o una mujer de cierta edad ya tiene que comenzar a renunciar. Y cuando no quiere renunciar a esa forma de vestimenta antigua, comienza a verse mal, comienza a verse inapropiadamente vestida. Bueno, hermanos, es exactamente lo mismo. Hoy se supone que como hijos de Dios dejemos las vestimentas del pasado, y en la medida en la cual crecemos espiritualmente vamos comprendiendo que hay atuendos de nuestra forma de vestir que ya no quedan con nuestro crecimiento espiritual, que ya no van con nuestro crecimiento espiritual. Y estoy hablando de los atuendos espirituales, los que acabamos de mencionar en el texto. Hay ropa que lucimos bien espiritualmente y ropa espiritual que tiene que ser desechada. Y Pablo en este pasaje, si vamos un poco más atrás al versículo 10, él está hablando de que nos hemos despojado del viejo hombre y nos hemos revestido del nuevo hombre, y a continuación nos da la aplicación, la vestimenta que debemos usar para vestirnos del hombre nuevo. El hombre nuevo que fue desvestido del viejo hombre y vestido de una nueva naturaleza que amerita un atuendo nuevo. Pero fíjense que en este texto él define la motivación para este cambio. ¿Por qué hemos de vestirnos de esta forma nueva? Y hay tres palabras en el versículo 12 que quiero destacar. Colosenses 3:12 dice así: entonces, como escogidos de Dios, número 1, escogidos, santos y amados, revestíos de tierna compasión. Entonces, Pablo nos dice, es por lo que ustedes son, por lo que han recibido de parte de Dios. Por eso yo te comentaba, hermano, al inicio introductorio de la serie, en esta explicación bíblica de la gracia, si nosotros no somos capaces de reflexionar, de pensar, de meditar, de contemplar la gracia en la Biblia, no lo vamos a entender. Nuestra vida no será transformada y por lo tanto nuestra vestimenta espiritual seguirá siendo lucida por nosotros como si estuviéramos al último grito de la moda. Y vamos a decir, ¿qué tiene de malo? A mí me gusta cómo se me ve. ¿Has escuchado esas contestaciones? Oye, no te queda, ¿qué? A mí me gusta cómo se me ve. ¿No? Me gusta cómo luzco. Mientras me guste a mí, así estoy bien. Y esa es la contestación de la gente que no ha sido transformada por la gracia. ¿Qué tiene de malo? Así soy yo. Y se sienten bien luciendo los harapos del pasado, porque no hay una reflexión correcta, un pensamiento correcto, una contemplación profunda de la obra de gracia que Dios ha hecho por nosotros en la cruz. Es hasta que logramos por la contemplación ver la revelación del Espíritu Santo de que por cuanto hemos sido escogidos como iglesia, santos y amados, ahora tenemos que revestirnos de tierna compasión. Escuchen cómo se lee este verso en la Nueva Traducción Viviente. Colosenses 3:12 dice así: dado que Dios los eligió para que sean su pueblo, santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Entonces, se logra ver, ¿no, hermanos? Por lo que Dios ha hecho por nosotros, esto tendría que producir un deseo de vestirnos diferente, de vivir diferente, de tratar a los demás de forma diferente. Acuérdense que estamos viendo cómo la gracia debe de verse reflejada hacia los demás. La gracia produce un deseo de piedad, la gracia produce un estímulo a la santidad, pero estamos viendo que la gracia nos lleva a reflejar eso hacia los demás. Siempre vamos a dar un lucimiento público, hermanos, porque no somos islas, porque no vivimos en forma
aislada en un montículo de tierra donde nadie tenga acceso. Nadie es una isla, hermanos. Nadie vive aquí en la punta de un cerro y se aísla en la punta de un cerro. Nadie de aquí es un ermitaño. Nadie aquí es Robinson Crusoe. Si tú fueras Robinson Crusoe en una isla desierta, pues ni te vistes, hermano. ¿Para qué te vistes? ¿Quién te va a ver? ¿Para qué el pudor? ¿Para qué intentar tener un buen lucimiento? Nadie te ve. Pero no somos islas. Siempre vamos a reflejar un lucimiento, y nosotros somos llamados a lucir la vestimenta de un hombre nuevo, de una persona nueva. Nuestro trato con los demás es una de las formas de lucimiento de esa nueva forma de vestir. Nuestro trato con los demás ha de verse como ese ropaje nuevo de una persona que ha sido impactada por la gracia. Pero si no apreciamos, si no valoramos la gracia, pues también va a ser muy difícil que podamos tener gracia en el trato con la demás gente, en el trato con los demás. El que recibe la gracia y está consciente de ello, el que está consciente de que no somos merecedores de la gracia recibida, de que hemos recibido un regalo de parte de Dios, ¿cómo le vamos a negar a otra persona favor y bondad? Aquellos que están con nosotros, de la misma forma en la que hemos recibido la gracia de Dios, también se convierten en depositarios de una conducta de gracia de nuestra parte. Como tampoco nosotros, hermanos, nos merecíamos el cuidado y la atención de Dios sobre nuestras vidas, el que entiende la gracia tampoco espera que los demás merezcan un trato cuidadoso, un trato bondadoso, un trato amable. Alguien que ha entendido la gracia transformadora es una persona que da de gracia lo que ha recibido de gracia. Esas tres palabras de Colosenses 3:12, escogidos, santos y amados, son como tres matices de la misma realidad. ¿Qué significa, hermano? Que Dios nos ha mirado. Cuando dice que nos ha escogido, en el Antiguo Testamento Dios escoge a un pueblo, el pueblo de Israel, y lo define como santo. Ahora, Dios no ha escogido a un pueblo, Dios ha escogido a una iglesia que Él previamente ha redimido y la ha separado para Él, la ha consagrado para Él. Y dice la Biblia que hoy como iglesia somos un pueblo que debe de ser celoso ¿de qué? ¿Celoso de qué? De buenas obras. Un pueblo celoso de buenas obras. Hermano, Dios nos ha escogido a la iglesia cristiana. Es decir, Dios ha puesto su mirada sobre nosotros. ¿Te imaginas esto? El Dios del universo, el omnipotente, el omnisciente, el omnipresente, el eterno, el todopoderoso, ese Dios de gracia y de justicia, ese Dios trascendente, ha puesto su mirada en ti y en mí. Ojalá logremos entender esto. El Salmo 8:4 dice lo siguiente. El salmista lo entiende. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. O sea, el salmista le estaba diciendo a Dios: ¿quién soy yo? Menos que una micropartícula en el universo. Soy nada, soy nadie, Señor, y tú has puesto tus ojos en mí. Hoy el salmista se está refiriendo a la humanidad del ser humano, a la humanidad, limitada de los hombres. ¿Qué somos nosotros? ¿Qué es este grupo de personas llamada iglesia para que Dios nos haya mirado? ¿Cómo es que nosotros podemos llamar a Dios Padre, al Dios creador de la tierra, de lo visible y lo invisible, al Dios de toda misericordia y bondad, de toda justicia? Ese Dios se fijó en ti, hermano. Se fijó en ti, hermana. Se fijó en mí. Y nos ha escogido como Puebla, como iglesia. Escogidos, hermanos. Santos, es decir, nos ha apartado, amados. Hermanos, son palabras que tienen un contenido extraordinario. Dios nos ama.
Y lo hace de manera personal, por nombre, individualmente a cada uno de nosotros. Dios piensa en ti. ¿Has considerado eso? ¿Con cuánta frecuencia reflexionas en esta gloriosa verdad? Dios piensa en ti, piensa en tu vida, está interesado en tus necesidades. Dios quiere lo mejor para tu vida. Dios procura tu bien, Dios está atento a tu necesidad, Dios sabe lo que necesitas todos los días en todos los aspectos, físicamente, espiritualmente, emocionalmente. Y según su palabra, Él establece todo lo que ocurre en tu vida con el único propósito de que coopere para tu bien, porque te ama. Quiere decir que los detalles que para nosotros son más mínimos, más insignificantes de nuestra vida, todos están orquestados soberanamente por un Dios que nos ama, un Dios que nos procura, un Dios que nos cuida, un Dios que nos sostiene, un Dios que piensa en nosotros todo el tiempo, permanentemente, por amor, y nos ha hecho santos. Cuando meditamos en esta realidad, hermano, eso tiene que transformar la forma en la que nos relacionamos con los demás. Porque si yo he sido receptor de un beneficio, de una atención de ese tipo, de una bondad de ese tipo, justamente, hermano, cuando yo era un enemigo de Dios, cuando era un detractor de la verdad, cuando no merecía nada de lo que Dios me ha dado, esto tendría entonces que cautivar nuestro corazón y producir un cambio en la forma en la que vivo, en forma general. Filipenses 2:15 dice: para que seáis irreprensibles hijos de Dios, sencillos, sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares. Ese es nuestro medio de vida humano, un mundo caído, putrefacto y en oscuridad. Pero en medio de este mundo oscuro y putrefacto, nosotros tenemos que resplandecer como luminares. Hermanos, somos instrumentos en las manos de Dios, somos luz del mundo, somos sal de la tierra, somos el reflejo de la luz de Dios en un mundo de oscuridad. Entonces esa luz que has recibido tiene que ser reflejada a los demás. ¿Cómo reflejamos esa luz a los demás? A través del trato que les damos, a través de la consideración que les tenemos, a través del aprecio que nuestro corazón tiene que haber hacia ellos. Lo que hemos recibido de Dios, tenemos que hacerlo hacia los demás. De gracia recibimos, de gracia damos. Mira, Romanos 15:7 nos da un ejemplo. Somos extensiones de la gracia de Dios. Dice así: por tanto, aceptaos los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. Nosotros, hermanos, hemos sido aceptados. En el contexto de Romanos 15, hermanos, que es este capítulo que estoy mencionando, lo que sucede es que había una mezcla en la iglesia, una mezcla de gentiles y una mezcla de judíos. Había esclavos, había libres, había ricos y había pobres. Y habían problemas porque la gente no sabía cómo compartir con personas que eran diferentes a ellos, en raza, en cultura, en condición social, en procedencia religiosa. Habían prejuicios y esto generaba divisiones, problemas entre los diferentes grupos que habían dentro de la iglesia. Y entonces Pablo les escribe, inspirado por el Espíritu Santo, y les dice: ustedes deben de aceptarse en sus diferencias. Ustedes deben de aceptarse en sus debilidades, en sus diferentes colores, nacionalidades, clases sociales, porque Dios los aceptó a ustedes en Cristo Jesús, a todos, hermanos. Por tanto, dice: aceptaos los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. Entonces, hermano, si Dios no me ha rechazado a mí, ¿por qué tú me rechazas a mí? Si Dios no ha rechazado al hermano, ¿por qué tú lo rechazas? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto en la iglesia? Si Dios nos ha aceptado a todos en Cristo para su gloria, ¿yo por qué rechazo a alguien que ha sido aceptado por Dios?
¿Por qué yo catalogo a una persona que ha sido beneficiaria de la gracia de Dios? ¿Por qué nos rechazamos? Esa no es la acción producto de la gracia. Esa no es la vestimenta de gracia. El rechazo entre los hermanos, la conducta sectaria, el divisionismo, el clasismo dentro de las iglesias es una evidencia de la ausencia de la gracia transformadora. No hemos sido transformados si eso sucede. Porque la gracia nos lleva a dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Y si Dios nos ha aceptado para su gloria en Cristo Jesús, dice Él, acéptense ustedes, acéptense. Mucha gente dice, no, es que esa persona es irritante. Bueno, ¿para cuánta gente nosotros somos irritantes, hermanos? ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Para cuánta gente tú eres irritante? Y sucede que el paciente, la persona que es paciente, se desespera con el impaciente, porque el paciente piensa que la norma de conducta es la paciencia. El apacible se desespera con el hiperactivo, y el hiperactivo se desespera con el parsimonioso. Y la persona que viene muy bien bañadita se siente incómoda cuando la sientan con una persona que viene sudando, porque se tuvo que venir en camión, en colectivo, porque no tiene auto y no huele a perfumes y de machos. Cuando menos limón se hubiera puesto. Y entonces te sientes incómoda y generas un rechazo hacia la persona que no luce como tú luces, porque te has establecido como la norma, como el precepto de la vida moral de la congregación, y no es así. Hemos sido aceptados en Cristo para la gloria de Dios, todos. Entonces dice la palabra, acéptense los unos a los otros. Esa es la realidad, hermano. Por eso la indicación, por tantos problemas que se derivan en una congregación, como en Roma estaba sucediendo, por causa de la falta de aceptación. Nosotros, hermanos, somos luminares en un mundo perverso, caído y oscuro. Nosotros somos extensiones de la gracia de Dios. Dios nos aceptó de gracia de manera indistinta, pero no solamente eso, Dios nos ha perdonado. Fíjate lo que dice Efesios 4:32. Dice, sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Jesucristo. Entonces, si Dios te perdonó en Cristo, ¿por qué tú no perdonas al otro hermano? ¿Por qué guardas rencor hacia otro hermano? Si tú has sido transformado por gracia, entonces, si Dios te perdonó a ti por gracia, tú eres llamado a ser un reflejo de esa luz, luminar en un mundo oscuro, caído y perverso. Un hijo de Dios que ha entendido la gracia es una persona que ya no se reserva el perdón. Una persona transformada por esa gracia, recibida por medio de Cristo, entendida de forma bíblica, de forma correcta, es una persona que no hace de su corazón un habitáculo para el rencor, un habitáculo para el resentimiento. No, es una persona que extiende el perdón. Y no solamente esto, sino que hemos recibido también el amor de Dios. Primera de Juan 4:11. Hemos sido aceptados, hemos sido perdonados y hemos sido amados. Y dice así, amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Esto es totalmente claro, hermanos. Entonces nos damos cuenta de cómo mi actitud hacia el otro está determinada por la actitud de Dios hacia mí. O sea, mi actitud hacia los demás, si soy un hijo de Dios, no está dictaminada ni por mi forma de pensar, ni por mis consideraciones, ni por mis conclusiones. Mi forma de actuar hacia los demás está determinada por la forma en la que Dios actuó hacia mi persona. Esa es una norma. Y tiene un concepto y un precepto bíblico. Trata a los demás. ¿Cómo, hermano? Como Dios te ha tratado a ti. Trata a los demás como Dios te ha tratado a ti.
¿Cuántos problemas se hubieran evitado si esa fuera la norma de conducta de nosotros, hermanos? Nuestro estándar de vida, tratar a los demás, tratar al otro como Dios me ha tratado a mí, con la misma aceptación, con el mismo perdón y con el mismo amor con el que Dios me trató a mí. ¿Cuántos conflictos se hubieran evitado? La evidencia de si estamos viviendo por su gracia, entonces, hermanos, se encuentra en la forma en que tratamos a otras personas. La evidencia más inobjetable de si estamos viviendo por su gracia se encuentra en la forma en la que nosotros tratamos a otras personas. Si nos vemos a nosotros mismos como pecadores y totalmente indignos de la compasión, de la paciencia, del perdón y del amor de Dios, entonces vamos a desear ser bondadosos también con los demás. Esa es la razón por la que Pablo dice: ustedes, en vista de que han sido escogidos, santos y amados, vístanse de la siguiente forma. Y entonces Pablo comienza a mencionar en qué consiste la gracia, la vestimenta de la gracia. Vamos ahí, y aquí termino para continuar la siguiente semana. Colosenses 3:12. Ya lo vemos porque el Espíritu Santo nos lo ha dilucidado. Entonces, como escogidos de Dios, porque somos escogidos, santos y amados, es decir, por cuanto ustedes lo han recibido todo de gracia, sin ningún mérito en ustedes, revestíos de tierna compasión. Y aquí vienen las prendas de nuestra nueva vestimenta: bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándose los unos a los otros, perdonándoos unos a otros, si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo de la unidad. Y el final del verso 15 dice: y sean agradecidos. 9 piezas de ropa espiritual que Pablo está mencionando, y que vamos a ver algunas de ellas para tener una idea clara de lo que el Espíritu Santo quiere mostrarnos con este texto. La forma en la que el Espíritu Santo quiere que nosotros vistamos. Termino con este comentario del comentario expositor, comentario de la Biblia. Dice así al respecto de este texto: dice, estas son cualidades de la vida que, si están presentes en la comunidad de creyentes, eliminarán o al menos reducirán las fricciones. Estas son cualidades de la vida que, si están presentes en la comunidad de creyentes, eliminarán o al menos van a reducir las fricciones. Hermanos, y sabemos que las fricciones son inevitables. Los problemas, hermanos, son inevitables, porque aun cuando somos redimidos por gracia y estamos dentro de una confraternidad corporativa que se llama iglesia, vivimos en el entorno de un mundo caído. Por lo tanto, es inevitable en el mundo caído el dolor físico, el dolor económico, el dolor moral, el dolor relacional. Somos pecadores e inevitablemente vamos a sentir dolor. Hay momentos de la vida en los que parecería que los dolores y las angustias se agolpan contra nuestras vidas, y cuántos problemas. Es cuando decimos cuántas dificultades, cuánta necesidad, cuánta gente en problemas en el mundo, demasiado para poder soportar mucha carga. Y muchas veces, hermanos, terminamos desesperándonos. ¿Cuántos problemas hay? Y cuando se trata de lidiar con la gente, hermanos, ahí es donde la puerca tuerce el rabo, hermano, como dice el dicho del mundo. Ahí es donde comienzan las complicaciones, porque si algo produce aflicción, son las relaciones dañadas por el pecado con otras personas. Si nosotros nos revestimos con estos atuendos, hermanos, con estas piezas, con esta vestimenta, la Biblia nos muestra que vamos a poder aguantar ese clima de complicación en las relaciones humanas, que sin esta vestimenta es absolutamente imposible de soportar. Si estas prendas 9 que menciona la Biblia no son nuestro atuendo, no hay forma de aguantar las relaciones personales. No hay forma de aguantar un matrimonio. No hay forma de aguantar a los hijos. No hay forma de aguantar una relación de hermandad entre hijos de Dios.
Pablo comienza diciendo que nos revistamos de tierna compasión y a partir de ahí, la siguiente semana continuaremos estudiando. Pero sirva esta información introductoria para que al menos podamos evaluar cuánta comprensión real tenemos de la gracia. ¿Cuáles han sido los motivadores de nuestros cambios significativos? Si nuestros cambios significativos han sido motivados por el temor, por el interés, por la apariencia, por la hipocresía, por la obtención de una condición aceptable, por el rendimiento que queremos demostrar ante Dios, hermanos, nuestros cambios no son reales y no son permanentes, porque ni siquiera el temor, que pudiera ser el menos nocivo de estas motivaciones, ni siquiera el temor tiene el poder de sostener un cambio permanente en la vida de una persona. Solamente la gracia de Dios tiene el poder de transformar nuestro corazón, nuestra manera de pensar, nuestras motivaciones, nuestra manera de vivir. La gracia es ese mecanismo que Dios nos da por medio de Jesucristo cuando contemplamos su obra gloriosa a favor de nuestra vida para dotarnos de los recursos que requerimos para cumplir nuestra tarea. Nos entrega al Espíritu Santo, su bendita palabra, la iglesia, la oración. Pero la gracia también es el estímulo que recibimos de Dios cuando contemplamos su majestad en la palabra, que genera en nosotros para poder utilizar los recursos, para poder vivir creciendo al carácter de Jesucristo y siendo los discípulos de Cristo que Dios quiere que seamos. Eso es la gracia. No es licencia para pecar, no es ausencia de ley moral, es una convicción que nos lleva a la comprensión de que la gracia no necesita de nuestros méritos, pero si la gracia nos ha transformado de verdad, entonces nuestro corazón y nuestra vida son transformadas. Consideremos, reestudiemos estos textos para venir acondicionados por el Espíritu Santo la siguiente semana y reflexionemos sobre esas piezas, esos atuendos que hoy forman parte de la nueva vestimenta que debemos de portar por cuanto hemos sido renovados por la gracia, transformados por la gracia. Y consideremos aquellos harapos, esas modas viejas, esas modas pasadas con las que ya no lucimos bien espiritualmente, pero que seguimos aferrándonos a ellas, y que le restan lucimiento a la gracia transformadora de Dios en nuestras vidas, que impide que seamos luminares de Dios en un mundo perverso y oscuro, que impide que seamos luz del mundo y sal de la tierra. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias bendita transformación, bendita transformación. Solo es por tu gracia. Como escogidos tuyos, santos y amados. Como aquellos en quien has producido el querer y el hacer por tu buena voluntad. Como aquellos que somos constreñidos por el amor de Cristo, impulsados por el amor de Cristo. Señor, usamos este nuevo vestido, tierno y compasivo, bondadoso y humilde, manso y paciente, que es capaz de soportar los errores de los demás y de aceptar y de perdonar y de amar por la misma gracia
tuya que nos ha aceptado, nos ha perdonado y nos ha amado. Que seamos agradecidos, mi Dios. Que seamos revestidos del hombre, de la mujer nueva en Cristo Jesús. Que tú luzcas en nosotros. Que entendamos que somos el evangelio que la gente ve. Y vivamos para tu gloria, Señor. Ayúdanos, Cristo, y líbranos del mal. En el nombre de Jesús. Amén.